el taller de acá, de la biblioteca José Storming. También soy profesor del taller de escritura y literatura de la Secretaría de Cultura de Ezeiza, que fue donde nos conocimos. Bueno, estamos acá reunidos para presentar esta maravillosidad. Maravillosidad, sí. Ariane, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. Bueno. Ariane Molina, a vos yo te conocí en el 2021 en el taller de escritura y literatura de Villagol, de la Secretaría de Cultura. Cuando nos conocimos ahí, éramos compas, no había otra relación más que esa. Y en tu segunda clase llevaste un cuento, ahora bueno, vamos a contar el nombre y vamos a explayarnos sobre eso, que yo creo que fue el primer paso que derivó en este muchachón. ¿Nos querés contar ahí qué onda con ese cuento, con el taller, con tus primeros pasos en el arte de escribir? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Ariane Molina, tengo 23 años, soy una persona transgénero. Y como Marco bien dijo, nos conocimos en el taller de escritura y literatura de Villagol. Y en la segunda clase yo llevé un texto que había escrito la noche anterior que se llama Vivir en una nube. Ese mismo día Marco me escribió y me dijo: che, me gustó mucho el texto que leíste en la clase, me parece que está bueno para salir publicado en el diario La Palabra. Y yo le dije, lo escribí anoche, o sea, no tenía mucha idea de qué significaba ser publicada o como que yo recién era mi segunda clase, antes no escribía, fue todo muy sorpresivo. Pero bueno, dije, démosle para adelante. Salió publicado el cuento en el diario La Palabra, fue el primero del taller, y fue una alegría enorme, obviamente, fue un orgullo. De hecho, el cuento tiene mucho que ver con El Niño del Viento, porque tiene toda esta cuestión celestial, de nubes, de cometas, estrellas, de distintos paisajes. Como que el cuento hace un recorrido por todo eso, de una forma similar a lo que lo hace El Niño del Viento. Y eso creo que es sobre mi experiencia publicando Vivir en una nube. Y un aplauso por esa primera publicación del taller. ¿Qué es el diario La Palabra? Ahí aprovecho y lo comento. El diario La Palabra, en la parte de atrás, en la contratapa, tiene una sección literaria que está desde el 2018, si no me equivoco, y en esa sección se publican cuentos, relatos, escritos de, en principio, artistas locales, vecinos, etc. Entonces, yo publicaba, ya había empezado a publicar antes de iniciar el taller. Cuando inicié el taller, a los meses, quedé como profe del taller, y lo primero que dije fue, sería bueno que lo que pasa en el taller, aparte de todo lo que constituye y lo que construye dentro, pueda tener una visión hacia afuera, pueda tener la posibilidad de hacer también afuera de. Y ahí es donde dije, bueno, conectemos el diario con el taller. Y en el taller yo llevo más de 20 textos publicados en el diario desde el 2021 hasta ahora todavía. Y la idea es que sigan saliendo, etc. El diario propuso una herramienta, una forma de surgir desde el taller completamente distinta, porque ya los textos no tenían esta contemplación, esta visión interna del taller, sino de que había un cierto, compartamos esto con el entorno, ¿no? Con el vecindario, etc. Aparte el diario llega literalmente hasta Montegrande, entonces cada publicación es un mar de posibilidades de gente que obviamente no conocemos, distinto a compartir un texto en una clase que lo está leyendo, y pensar en las posibilidades que se puede dar. Y vos, que ya llevas 4, sos el estudiante que más cuentos publicados tiene,
quería preguntarte vos cómo te relacionas con eso, con esa visión de lo que sale publicado mío acá, se ve en todo el mundo y hay gente, bueno, en todo el mundo en el sentido local, hay gente que cercana que lo va a entender y hay gente que por ahí, ¿qué pasa con eso? Eso que pienso. Bueno, lo primero que pasa es que me da muchísimo miedo cada vez que un texto mío sale publicado, justamente porque está este miedo siempre de que a nadie le guste o que sea muy raro o esa clase de cosas. Pero más que nada es un orgullo, es hermoso poder ver tu texto, tu producción, tu nombre ahí publicado, tu foto. Es verdaderamente un orgullo. Y pensar, como vos decías, la cantidad de gente que eso puede alcanzar, obviamente te vuela la cabeza. Cuando yo publiqué Vivir en una nube, tuve miedo de que eso era lo mejor a lo que yo podía llegar. Era como, ya está, en mi segunda clase escribí un texto buenísimo y ahora no me va a salir más nada. Y estaba muy preocupada por eso. Y resulta que era mi miedo infundado nomás, porque efectivamente seguí escribiendo hace ya 3 años, seguí publicando cuentos en el diario. Las experiencias fueron similares, pero cambiaban con el contenido de cada uno de los cuentos. Creo que cada uno de los cuentos que tengo publicados en el diario son muy distintos entre sí. Y cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su mensaje, cada uno tiene su público, digamos, o personas a las que puede alcanzar más que a otras quizás. Hay algunos más íntimos, otros menos íntimos. Entonces, dependiendo de eso, eran las sensaciones que me generaba publicar cada uno de esos cuentos. Yo me acuerdo que el segundo fue Intercambio de Cuerpos, que fue un texto dedicado al taller, justamente en agradecimiento a todo esto, a tener compañeros tan abiertos que pudieran darme una devolución, que pudieran hacerme quizás mejorar como escritora o tener nuevas herramientas, y en agradecimiento a todo eso salió Intercambio de Cuerpos. Después salieron 2 juntos, que fue Un cielo inalcanzable y Dueños de la nada, que fueron ya sobre procesos más personales que yo atravesé cuando estuve internada en el hospital de Ezeiza. Entonces, bueno, ese quizás con un poco más de miedo, porque era una experiencia muy personal, y yo la estaba exponiendo para que mucha gente lo viera. Pero bueno, esas fueron mis experiencias con los cuentos publicados. Bien, ahora me quiero meter, ya viendo todo este panorama amplio de tu relación con el taller, y cómo fuiste el primer estudiante que salió, que propuso salir afuera. No fue la única herramienta en la que vos te involucraste para salir hacia afuera del taller. En consecuencia de Vivir en una nube, fuiste invitada a un programa de radio, de ahí de la Secretaría de Cultura también, y en ese programa vos viste algo, sentiste algo. Ahora vas a comentar qué fue lo que pasó ahí, que derivó en que participes después en 2 programas de radio, uno como integrante y el otro ya directamente diríamos que es tuyo. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con esa nueva forma, ese nuevo formato en el que tu voz también es partícipe de eso que haces, más allá de esta cuestión escrita? Bueno, cuando a mí me invitaron al programa de... ¿cómo se llama? Sin anestesia. Leí mi cuento Vivir en una nube. Fue una experiencia hermosa, recibí mensajes de gente que conocía, de gente que no conocía, fue bastante lindo. Y me acuerdo que ese día, apenas terminó el programa, lo primero que pensé fue, yo quiero hacer esto, yo quiero tener un programa de radio. Esa idea se concretó un par de meses después, gracias a Marco, que reunió el equipo y formamos la última sopa de letras. Y lo que a mí me pasaba era que yo pensaba que no tenía mucho para decir en realidad en un programa, como que me cuestionaba
de qué voy a hablar o qué es lo que yo puedo aportar al programa. Y de repente en el primer programa me di cuenta de que yo tenía un montón de cosas para decir y que esas cosas importaban. Y eso es algo que me sorprendió muchísimo y que me hizo concebirme a mí misma de otra forma, como ya una especie de comunicadora, como una persona que justamente que tenía que transmitir ciertas cosas que eran importantes, sobre todo las referentes a mi comunidad, y lo tomé como una especie de deber, pero también de oportunidad. Y después, bueno, este año empezamos con Muerte del Autor, que lo hacemos juntos, y fue una experiencia totalmente distinta a la de los años anteriores con la última sopa de letras, porque ahora yo soy conductora. Entonces el programa, como Marco bien dijo, es más mío todavía. Y eso, hay martes que el programa se transmite los martes. Hay martes que me siento a la altura y tengo unas re ganas de hacerlo, y hay martes que por ahí no tanto, y tengo miedo, y tartamudeo, y fallo en las cosas que un conductor debería hacer, o entre comillas, debería hacer. Y sin embargo, el programa sigue siendo mío, la gente lo sigue escuchando, le gusta lo que hacemos, les gusta lo que transmitimos, y eso es un orgullo enorme. Es algo que a mí misma me ha ayudado muchísimo como persona a encontrar mi propia voz, al igual que el taller, y que en definitiva me hace muy feliz. Un aplauso. Bien, y ahora antes de ir a la cuestión en concreto, nos falta un eslabón más, de estas actividades tuyas en relación a lo literario. Como decía, bueno, empezamos como compas, yo después me convertí me volví profesor del taller, y hace un par de meses vos también empezaste a ejercer esa cuestión. El taller se divide en 3 días y cada día está como enfocado en cierto grupo etario, ¿no? Tenemos adultos por un lado, adolescentes por el otro, e infancias los sábados a la mañana. Este año arrancaste dando clases para infancias, y arrancaste con todo encima. Yo me acuerdo que hacía mucho material didáctico, yo te lo quería robar para mis clases, un montón de cuestiones ahí. Quiero que me cuentes eso, cómo fue tu experiencia ahí, que creo que después se va a conectar con el foco del niño del nieto, ahora vamos a ver si sí o si no. Pero bueno, eso, quiero que nos cuentes tu relación con ser profesor de infancia. Cuando yo empecé con infancias fue como abrir la cabeza a un mundo totalmente nuevo. Cada una de las niñas tenía mucho para decir y mucho para compartir, para expresar, de esas cosas que quizás se guardaban y solo salían adentro del taller o en sus mismos escritos. Entonces yo tenía esa responsabilidad de escucharles, de comprenderles, de saber contenerles, y creo que mi primera sensación fue esta de tengo que estar a la altura. Y con el tiempo esa sensación obviamente no disminuyó, porque es una responsabilidad enorme estar a cargo de un grupo de infancias, pero empecé a disfrutarlo mucho más que como si fuera un deber. Empecé a encontrar que había muchas cosas en común entre ellos y yo, que ahí adentro había más espacio para mi niña interior, que era una especie de poder igualarnos a todos y compartir desde ese espacio, desde esa postura. Y la verdad que yo me siento orgullosa del trabajo que hago como profesora de taller de escritura y literatura de infancias, porque creo que aprendemos muchas herramientas que son para el día a día y no solo para la escritura, que les damos un espacio a las niñas, que les damos un respiro, un momento que
que no tiene que ver con la escuela, ni con la familia, ni con nada, solo tiene que ver con ser ellos mismos y con escucharles, con saber hablarles. Y eso me encanta. O sea, me acuerdo que la primera clase que di fue sobre las emociones, la segunda fue sobre la identidad, y así, esas son las clases, esos son la clase de temas que nosotros tocamos, esos que nos atraviesan y nos van a atravesar toda la vida, y la idea es que ellos ganen herramientas a través de eso. Bien, entonces habiendo recorrido muy por arriba, o no, todo lo que haces en cuestiones literarias, acá tenemos una comunicación extraña, porque si vamos al stand pequeño de escritores locales, ahí adelante, todos los libros, todos, salvo por ahí tal vez los de Miguel, tienen texto y están configurados alrededor de esa estructura, ¿no? Texto y texto y texto. Vos, sin embargo, acá trajiste otra cosa. Quiero que nos comentes literalmente cómo fue el proceso de la constitución de esa historia, en todos los sentidos, tanto desde el texto que posee el libro, como también de sus ilustraciones. ¿Te animás a contarnos un poco de esas dos cuestiones? ¿Cómo nació, cómo surgió, qué fue lo que te impulsó a fusionar ilustración y letras? Bueno, El Niño del Viento, no recuerdo exactamente cuándo nació ni en qué contexto, pero era una historia mucho más larga que la que aparece en el libro en sí. Es una historia sobre un niño que nace en una nube y las emociones que atraviesa mientras está en el cielo, cómo va creciendo y qué sucede también cuando el niño elige caer a la tierra. Entonces es una historia muy celestial, muy emocional, creo que incluso hasta dulce, tierna. Y bueno, siempre le tuve mucho cariño al cuento, incluso cuando todavía no era libro, le tenía mucho cariño. Y siempre pensé como que hay algo que quiero hacer con esto, no quiero que quede solo en mi fanzine y nada más. O en una publicación de Instagram. Entonces, le tenía muchas ganas hace mucho tiempo de dibujarlo, de hacerlo una historia. Y bueno, un día arranqué, empecé con las primeras páginas, todo el libro está dibujado por mí. Y empecé y como que cuanto más hacía, más me emocionaba. Me acuerdo que había veces que mi mamá o mi papá me decían, bueno, para un rato porque ya estuviste pintando horas, como que te va a quemar un poco la cabeza. Y yo terminaba así, terminaba con la cabeza quemada pero feliz, porque lo que yo tanto quería estaba cobrando vida. Y fue muy emocionante todo el proceso. También fue sinceramente un poco tortuoso porque era muy de estar revisando, borrando, editando todo lo que eso significaba. Perdón, quiero interrumpir un segundo para darle la bienvenida a la web que extraño hace muchísimo tiempo y no nos vemos. Perdón, como venía diciendo. Entonces, fue un proceso largo, fue hermoso, fue tortuoso y me hizo muy feliz. Y después me acuerdo que cuando lo terminé, al original, el libro que está todo dibujado y remarcado y pintado, se lo mostré a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Me felicitaron y les dije, ¿ustedes creen que esto puede ser un libro infantil? Y me dijeron, sí, no veo por qué no. Y entonces yo dije, bueno, démosle para adelante. Se lo mostré a Marco, me dijo, sí, esto está para hacer un libro.
Y bueno, ahí comenzó el proceso de edición, de buscar editorial, del código ISBN, de todo lo que implica publicar un libro. Y también fue un proceso bastante tortuoso, fue literalmente editar pedacito por pedacito, imagen por imagen, letra por letra, y estábamos horas enfrente de la compu preparando cada uno de los detalles. Y a pesar de todo, lo que siempre quisimos mantener fue este aspecto artesanal del libro. No queríamos que se perdiera esto que yo había hecho a mano. Entonces lo que hicimos fue corregir los colores, obviamente presentarlo de una forma distinta, pero siendo fiel a esa forma artesanal. Y por eso puede ser que encuentren en el libro algunas fallas o quizás partes que quedaron medio, no sé, por ejemplo, mal cortadas o imágenes que algunas no terminaron de salir bien, pero todo está hecho con muchísimo amor, muchísimo cariño. Cada uno de los libros fue cosido a mano, fue impreso también, y todo fue un proceso muy artesanal, muy hermoso, muy complicado y que requirió mucha gente que estuviera a mi lado, así que eso lo agradezco hoy y siempre. Me acuerdo de esas veces que nos mirábamos y nos decíamos parpadear. Bien, entonces, el lineamiento, la estética, como dijimos recién, como lo dije yo me parece, tiene esta cuestión, por lo menos visualmente, infantil. ¿Vos creés que eso está así a propósito? ¿Fue como te salió? ¿Está apuntado a un público infantil? ¿Está apuntado a un público más amplio y quien quiera zambullirse en un lineamiento que lo haga? ¿Qué respondes a eso? La estética fue a propósito porque creo que el cuento tiene que ver con una cierta suavidad, con una celestialidad, con todo lo que eso implica, con colores brillantes, con alegría, con emociones, todas esas cosas que solo podían ser expresadas en colores y en esa clase de dibujos. O al menos eso es lo que encontré yo, fue lo que salió de adentro mío. Quizás si lo hubiera hecho de una forma un poco más realista, hoy el libro no sería lo que es. Entonces fue una decisión, pero también fue una especie de instinto de esto es como yo quiero que sea o por donde yo quiero que vaya. Ahora, si el libro es un libro infantil, yo no lo sé. A mí me parece que el libro puede ser leído por cualquiera y cada persona que lo lea va a tener su propia interpretación, que es lo que más me gusta de escribir. Y creo que es para cualquiera, para niños, para adultos, para gente mayor. Cualquiera puede leerlo, cualquiera puede sacar una interpretación de eso. Y eso es lo que yo festejo tanto del libro. Bien, acá tenían todo esto del formato, ¿no? ¿Por qué el formato así, tipo estilo fanzine y demás? Y había algo que mencionaron sobre eso, o sea, vos pudiste igual la mayoría, pero yo me acordé que este texto al completo está en tu fanzine. En tu fanzine conectado el año pasado, quien lo tenga, puede encontrar ahí el cuento, versión cuento, en Niño de Viento. Que me acuerdo que fue eso, tipo, el cuento, vos lo llevaste a un programa de radio, lo llevaste a una clase de infancia, y tanto yo que te escuchaba, como estudiantes o gente que estaba ahí, quedaba fascinada. Entonces, eso creo yo que cuando lo recibiste parte de eso y por eso elegiste o seleccionaste este y no otro de todos los tuyos para elaborarlo de esta forma.
Y sobre eso te quería preguntar específicamente eso, ¿cuál crees vos, si se puede decir eso, ¿no? ¿Cuál crees vos que es la identidad de un niño del viento? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es el alma del niño? Creo que su esencia, al igual que la mía, es el cambio. El cambio está presente tanto en la estética como en la historia, en las palabras que tiene. El cambio es lo que guía a este niño del viento, lo que lo hace querer seguir adelante y encontrar nuevas cosas. El cambio es de lo que aprende cuando está en su hogar, digamos, en su cielo, en su lugar en el mundo. Creo que es el cambio lo que guía a toda la historia y su esencia misma. Y creo que también es la mía. Mencioné al principio que yo soy una persona transgénero, soy una persona no binaria que ha cambiado de nombre, de DNI, de género, de corte de pelo, de forma de verme, que he cambiado mi vida de una forma rotunda y muy abrupta, diría. Entonces creo que eso también se ve reflejado en el niño del viento. La decisión de él de bajar a la tierra y descubrir algo más tiene que ver con mi decisión de mirar al cielo y descubrir algo más. Quizás como una forma contraria de imaginarlo. Yo me veo en el niño del viento y eso es lo que me gustaría que genere en las personas que lo lean, que puedan verse identificadas en este niño, que puedan reconocer a su mismo niño interior, y ese es mi deseo para el libro. No me acuerdo cuál había sido la pregunta original, pero... No, está bien, tenía que ver con la identidad, pero lo bueno es que también contestaste media pregunta de la que iba después, que tiene que ver con bueno, ya habiéndolo presentado, habiendo medio evidenciado toda su estructura, su constitución, como para cerrar, lo que quería preguntarte, Ani, que me lo dijiste recién, es cuál es tu motivación ahora, cuál es tu intencionalidad alrededor de la obra. Que surja en un contexto o se haga, fluya en un contexto próximo, que vaya más allá, escuela, lugares, no sé, eso, bibliotecas. Que quiero ver cuál es tu propósito, tu proyecto a seguir después de ya tenerlo publicado y presentándolo ahora. Bueno, a mí lo que me encantaría es que fuera más allá, que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Yo tuve la experiencia de haber leído en un jardín de infantes un cuento de mi propia invención y fue una experiencia hermosa y la verdad es que me imagino repitiéndola con el niño del viento. Me encantaría tener esa clase de oportunidades, que el libro abra esas puertas para mí. Y también, obviamente, que llegue a las personas más cercanas a mí. Por ejemplo, pienso en Rami, en Fran, que me encantaría que lo pudieran leer y que les gustara, que sacaran algo de eso. Y eso me emociona pensar tanto en que llegue a las personas cercanas como que llegue más allá. O sea, es como que si el libro queda acá y está leído por las personas que están en esta habitación, yo ya soy feliz. Si el libro es leído por una persona, yo ya soy feliz, porque significa que hubo algo de mí que salió hacia afuera y que fue expresado, que fue trabajado, que fue... creo que con el niño del viento lo que me pasa es que siento que le di el lugar que merece.
eso es lo que siento cuando veo el libro y cómo se relaciona con mi propia identidad. Bien, yo para cerrar ahí quería tirar ahí una subfrase que es lo que dijiste vos, pero en inversa. Yo también siento que el libro a vos te da el lugar que mereces. Y con eso quería cerrar. Gracias por haber estado hasta acá. Ahora les dejo con él para que charlen, vean el libro, se lo firmen, se lo pongan, lo que sea. Muchas gracias.